síndromes vasculares. Entonces, básicamente pensamos en un síndrome vascular cuando tenemos lo que llamamos un déficit focal agudo, o sea, en el momento. El paciente estaba bien, ya no está bien. El paciente hablaba, ya no habla. El paciente caminaba, ahora está hemiparético, hemipoestésico. Entonces, en cualquier evento neurológico súbito, lo primero que tienen que pensar es que es un síndrome vascular, ¿de acuerdo? De los síndromes vasculares, estos pueden ser isquémicos o hemorrágicos, ¿no? Como hemos visto. Ahora, para ver los síndromes vasculares es muy importante recordar ciertas cosas de anatomía. ¿Con qué finalidad? Ustedes habrán visto en las rotaciones que cuando nosotros vamos a ver un paciente, nosotros escuchamos más o menos lo que ha pasado, luego examinamos y luego hacemos un examen dirigido a la tomografía. O sea, de acuerdo a los signos y síntomas, nosotros podemos saber dónde buscar la lesión. O sea, no quiere decir que tengamos una vista así espectacular y que encontremos todo, sino que dirigimos nuestra evaluación de la tomografía. Por ejemplo, si mi paciente tiene afasia, ¿dónde voy a buscar la lesión? ¿En el derecho o en el izquierdo? Izquierdo, porque la mayoría de las personas es su lado no dominante, ¿no? Si mi paciente tiene dismetría o ataxia, ¿dónde voy a buscar la lesión? Cerebelo. Entonces, la evaluación de la tomografía tiene que ir dirigido con la clínica y por lo tanto uno debe saber la parte de vascularización, los territorios, los signos y síntomas por cada arteria y con eso damos pues un diagnóstico, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la irrigación del sistema nervioso y del cerebro depende básicamente de dos vascularizaciones, ¿ya? La primera vascularización, que es la vascularización anterior y la vascularización posterior. Entonces nosotros tenemos la carótida común, ¿no es cierto? De la carótida común se abre una carótida externa y una carótida interna. ¿Quién irriga el encéfalo? La carótida interna, ¿de acuerdo? La externa va a la cara, ¿no? Tenemos la otra parte que son las arterias vertebrales, ¿no es cierto? Que vienen paralelos a la columna vertebral y esas dan la irrigación posterior, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de circulación del sistema nervioso, hablamos de dos circulaciones, una anterior y otra posterior. Cuando hablamos de la circulación, hemos dicho anterior, nos referimos a la carótida interna y la circulación posterior a la vértebro-basilar. Entonces tenemos dos arterias vertebrales, ¿no? Dos arterias vertebrales, estas se fusionan y forman la arteria basilar, ¿ya? La arteria basilar da sobre todo irrigación al tronco encefálico, o sea, al mesencéfalo, protuberancia o puente. No, puente o bulbo, ¿no? Entonces, esta es la circulación. Ahora, ¿por qué también es importante? No sé si han escuchado ustedes cuando vemos pacientes, por ejemplo, mi paciente está con un ictus, digamos, y tiene dismetría, disartria, marcha táxica, o sea, es una lesión de cerebelo. Y cuando le hacemos el examen, le encontramos un Doppler carotidio con estenosis carotidia. ¿Tiene relación o no? ¿Tiene o no tiene? ¿Por qué? A ver, ¿quién dice que no? ¿Por qué? Porque la irrigación del cerebelo es Claro, es posterior, ¿no? Entonces no es el territorio. O sea, puede tener su aterosclerosis, pero esa no es la causa del infarto actual. Porque como dice el compañero, la irrigación del cerebelo depende de la circulación posterior. ¿Y qué tiene que ver una aterosclerosis carotídea? O sea, no justifica esa lesión, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber eso. Entonces, la circulación posterior irriga cerebelo, tronco encefálico y todo lo demás la circulación anterior, ¿ya? Entonces, existe una arteria comunicante posterior. ¿Dónde están los posteriores? Acá. La arteria comunicante posterior, que al final es la que une la circulación anterior de la circulación posterior, ¿ya? Y la comunicante anterior es la que une la circulación derecha de la circulación izquierda, ¿no? Entonces, ya es más que conocido que existe pues el famoso polígono de Willis, ¿no? El cual no siempre es igual en todos. Realmente dice que más de la mitad de la población no tenemos un polígono de Willis tan así igual, ¿no? Puede haber variantes anatómicas. Pero al final lo que tenemos que saber es la conformación, ¿ya? Entonces, el polígono de Willis está conformado por la arteria cerebral media, que son las más gruesas, ¿no es cierto? Las más importantes. Tenemos la arteria cerebral anterior, que son estas dos. Acá tenemos la arteria comunicante, la anterior, la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior, ¿no? Acá tenemos la arteria basilar y las arterias vertebrales. Entonces, la parte anterior se llama polígono de Willis. Ya, bueno, esos son términos anatómicos, pero tenemos que saber pues, de estas arterias para hablar ahora de los territorios. Cuando hablamos de estas arterias, otro punto bien importante que debemos saber, si empezamos de la parte de atrás,
Esta es la arteria, miren acá la arteria basilar, tiene varias ramitas, ¿no? Y estas son las arterias pontines o pónticas. ¿Quién creen que irriga? El puente, bueno, obviamente. Tenemos otras arterias muy importantes, que es la arteria cerebelosa superior, que depende de la basilar. Tenemos la arteria cerebelosa inferoanterior y tenemos la arteria cerebelosa inferoposterior, que es una de las más importantes, la pica, ¿no? La pica y la alta, ¿no es cierto? Entonces, si les hacen alguna vez alguna pregunta, la arteria cerebelosa inferoposterior nace de la arteria vertebral, mientras las otras son de las arterias basilares. Entonces, la pica, la AICA y la arteria cerebelosa superior, que es la ACA sería, ¿no? La ACA, son muy importantes para la irrigación del cerebelo. Si ustedes ven la imagen que les mandé la otra vez por el WhatsApp a Taili que les pasó, ven ustedes la imagen, cada uno de estos, de la lesión de estos territorios da diferente lesión en el cerebelo, ¿ya? Entonces, hay tres arterias con el cerebelo: arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa posterior inferior y arteria cerebelosa infero-posterior, que es la pica. Y de la parte anterior, algo importante que tenemos que saber es que tenemos la arteria recurrente de Hübner, que viene justo de la unión entre la arteria comunicante anterior, ¿ya? Y esta, la arteria cerebral anterior, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente los nombres confunden, pero ¿por qué es importante? Si yo tengo un trombo que me obstruye la arteria basilar, voy a tener un tipo de sintomatología. Si tengo un trombo que me obstruye la arteria cerebral media, ya sea derecha o izquierda, va a ser otro tipo de sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. La arteria, estos son los ganglios basales, sí se ubican, ¿no es cierto? Los ganglios basales, el núcleo ventricular, el tálamo y la cápsula interna. Acá hay algo importante, ¿no? La arteria carótida interna va a dar rama de la arteria cerebral media, ¿correcto? Esta arteria hay unas arterias bien importantes, que son las arterias lentículo-estriadas laterales y las arterias lentículo-estriadas mediales, que son estas que salen como cabellos. ¿A dónde van? A los ganglios basales. Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante cuando se producen hemorragias, ¿no? Por eso es que las hemorragias son profundas. Estas arterias son muy delgadas y acá se forman los aneurismas de... ¿Cómo se llama? Los aneurismas, que son unas dilataciones cerco, ¿ya? Entonces, eso con la hipertensión se va a ir formando, estas arterias que son muy delgadas se lesionan y sangran, ¿no? Entonces, estas arterias son muy importantes, arterias lentículo-estriadas laterales y mediales, ¿sí? Solo para hacerles ver eso. Muy bien, entonces, cada arteria va a tener un territorio, por lo tanto, que cuando nosotros vemos un infarto tenemos que saber qué arteria está comprometida y qué territorio es, ¿no? Por ejemplo, la arteria, mira, vamos a empezar de la arteria cerebral anterior. Como su nombre dice, está anterior, por lo tanto nos da irrigación en la parte medial, ¿no? Del lóbulo frontal, ¿no? Si lo vemos en un corte coronal, vemos que es hasta profundo, ¿no? Entonces todo esto es el territorio de la arteria comunicante anterior. Tenemos la arteria cerebral posterior. Entonces la arteria cerebral posterior da irrigación al lóbulo occipital, ¿ya? Al lóbulo occipital. Pero tiene una cosita bien importante, que también da ramas al tálamo. Es por eso que a veces vemos infartos, que está infartado en la parte occipital y por ahí aparece otro infarto saltado en el tálamo. Entonces nosotros diríamos, ¿son dos infartos? No, realmente la arteria cerebral posterior tiene esas dos irrigaciones, ¿ya? Entonces lóbulo occipital y parte del tálamo. Pero el tálamo no recibe solo la irrigación de la arteria cerebral posterior, sino que también de la comunicante posterior en la parte más anterior y de la coroidea posterior, ¿ya? La arteria coroidea anterior también nos inerva acá parte cerca de los ganglios basales. Cuando vemos la imagen en coronal, vemos que la arteria cerebral posterior llega a dar un poquito de irrigación en la parte más posterior del lóbulo temporal, ¿no? Entonces recordemos que es el lóbulo temporal, luego viene el lóbulo occipital. Entonces todo el occipital es posterior, pero también una parte del lóbulo temporal de la parte más posterior, ¿vale? ¿Ya? Si nosotros queremos ver el cerebelo o volteamos el cerebro y lo vemos por la parte inferior, nuevamente vemos que la parte del lóbulo occipital está irrigado por la cerebral posterior, ¿sí? Y el tema viene en el cerebelo. Entonces, ¿quiénes irrigan el cerebelo?
tenemos acá la arteria cerebelosa superior, que era la que nacía más arriba. Entonces, esta da irrigación al final del bulbo y al reborde del cerebelo, ¿ya? Pero el vérnix cerebeloso y la mayor parte de los lóbulos cerebelosos está irrigada por la arteria cerebelosa posterior inferior, o sea, la pícara, ¿ya? Tenemos también acá la arteria cerebelosa anterior inferior, que es la parte azul, más oscura, ¿no? Que es un poco más anterior, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de cerebelo, nuevamente estamos hablando de la arteria cerebelosa posterior inferior, cerebelosa posterior anterior y la arteria cerebelosa superior, ¿de acuerdo? Y el lóbulo occipital nos da irrigación la cerebral posterior. Entonces, ya habiendo recordado eso, existen 4 síndromes al momento de hablar de lesiones vasculares. El síndrome de la arteria cerebral anterior, el síndrome de la arteria cerebral media y el síndrome de la arteria cerebral posterior y los síndromes de territorio cerebeloso o basilar, ¿ya? O lo que llamamos también los territorios posteriores, ¿sí? Cada una de ellas va a tener diferente clínica. ¿Y debido a qué? A que sabemos que cada lóbulo, parte del cerebro, tiene diferentes funciones, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esta parte es el homúnculo, ¿no? El pénfilo, aunque ya dicen que esto está un poquito en desuso, esto era pues con esas ideas antiguas, pero nos guiamos más o menos de esto para ver cuál, digamos, de las partes del cuerpo están más lesionadas cuando hay una lesión vascular o determinados territorios. Entonces, el homúnculo es como una persona que estaría tirada hacia abajo, ¿no es cierto? Esta es la parte más medial o interhemisférica y hacia el otro lado. Entonces, nosotros vemos que la parte medial, que sería correspondiente al territorio de la arteria, ¿qué arteria sería esa? Cerebral anterior, está dominada, sobre todo va a dar el territorio de los miembros inferiores. Por eso es cuando te da un infarto en la arteria cerebral anterior, te puede dar hemiparesia, pero tal vez a veces solo te da monoparesia, nada más. Solo monoparesia, ¿no? Entonces, cuando tengan eso y ha sido algo súbito, solo es este pie, ¿dónde voy a pensar que está la lesión? En la arteria cerebral anterior, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos un poquito más con el muñeco, vemos que el tronco, la parte de la mano, sobre todo la parte facial y del lenguaje, está dominada por la arteria cerebral media, ¿ya? O sea, de los peores infartos son pues de la cerebral media, ¿no? Sobre todo cuando son derechos o izquierdos. Izquierdos, porque ese es el que te da fácil, en cambio el derecho, ¿no? Y tenemos la cerebelosa, ¿no? Acá la arteria cerebral posterior disculpe, que prácticamente ya no llega el músculo, ¿no? Entonces, cuando no recuerden muy bien quién domina el pie, acuérdense que el muñequito es como que se tira para abajo, ¿ya? Y los pies son territorio de la arteria cerebral anterior. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el síndrome de la arteria cerebral anterior. Aunque estamos diciendo que da más un tema motor del miembro inferior, realmente no solo tiene esa función, pues esta arteria es muy grande. Entonces, la arteria cerebral anterior es todo lo que está viendo, ¿no? Entonces, empieza por la parte, obviamente es una rama también de la carótida interna, hay una arteria órbito-frontal, hay una arteria pericallosa, tiene que ver con la irrigación del cuerpo calloso, tenemos una arteria frontopolar, frontal interna anterior, frontal interna media, frontal interna posterior. Tenemos la arteria del surco central, parietal suprainterna, parietal inferinterna y pericallosa, ¿ya? Entonces es una arteria grande, va todo el cuerpo calloso y toda la parte anterior del lóbulo frontal. Cuando se produce un infarto, no siempre pues se produce en la parte inicial de la arteria, pueden producirse por acá, obstruirse por acá, por acá, por acá, por lo tanto no siempre en otros espacios palabras se obstruye todo el territorio, ¿sí? Sino puede ser por partes segmentadas. Muy bien. Entonces, esto nos sirve para ver, acá tenemos la arteria cerebral anterior, ¿no? Hemos dicho todas sus ramas, pericallosa y va hasta la parte posterior. Entonces, si ustedes ven, realmente prácticamente toda la parte medial del cerebro está irrigada por esta arteria. Y acá hay una cosa bien importante. Miren, esta es el área motora secundaria. ¿Quién la irriga? La arteria cerebral anterior. Tenemos la corteza motora y tenemos la corteza sensitiva. Entonces, cualquier lesión que llegue a comprometer estas ramas nos puede dar hemiparesias, ¿no? Pero hemos dicho que sobre todo con predominio crural, ¿no? Se dice braquial o crural, ¿de acuerdo?
Entonces, estos son los territorios afectados. Ahora, por ejemplo, en la arteria cerebral posterior, digamos, que inerva la parte de la corteza visual, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una lesión de la arteria cerebral posterior, no va a haber hemiparesias, lo que hay es cegueras rumianópatas, ¿sí? Muy bien. Ya, esto está medio borroso, pero la verdad es que la imagen es bien interesante. Acá tenemos el lóbulo frontal, la parte anterior, acá tenemos el lóbulo occipital, ¿no? Y un poquito del temporal. Entonces, todo lo que está de celeste es territorio de la arteria cerebral anterior. Si yo tengo un infarto, o sea, es poco probable, como les dije, que te infartes todo. Generalmente puede ir segmentado de acuerdo a cuál de las ramas. Por lo tanto, puede haber mucha sintomatología, de acuerdo a dónde esté la lesión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un infarto que me cogió justo en la parte de la corteza sensitiva, ¿qué creen que voy a tener? Hipoestesia de la pierna contralateral y sobre todo distal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que acá está la corteza sensitiva. Está al revés del cerebro, ¿no? Esta es la corteza sensitiva. Entonces, si yo me lesiono, voy a hacer hipoestesia, pero a predominio crural. Y obviamente tiene que ser contralateral, porque es una lesión severa, ¿no? Si por ejemplo yo tengo un infarto que me obstruye justo esta parte, donde dañamos la corteza motora frontomedial, tenemos paresia de la pierna contralateral, ¿ya? O sea, puede haber una monoparesia, sobre todo distal, ¿sí? Si digamos, vamos un poquito más adelante, ya estamos por el lóbulo frontal, y me lesiono mi corteza premotora, ¿qué creen que va a haber? Claro, no hay función ejecutiva, hay alteración de la conducta, hay perseverancias, no hay capacidad de juicio, de saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, puede haber también apraxia para la marcha, y tanto que les gusta poner apraxia para la marcha. Ya, la apraxia para la marcha, chicos, es cuando yo sé, digamos ya inconscientemente, cómo caminar. La apraxia para la marcha es cuando uno pierde esa capacidad y ya no sabe cómo caminar sobre algo que ya lo sabía hacer, ¿ya? Entonces, los pacientes con apraxia son pacientes que intentan dar un paso, no pueden, o sea, eso es una apraxia para la marcha, ¿ya? Entonces, puede haber lesión en la corteza premotora, disculpen, aquí estamos, ya en la corteza premotora, donde va a haber apraxia para la marcha, puede haber reflejos de liberación frontal. Los reflejos de liberación frontal, chicos, es lo mismo a decir reflejos primitivos, ¿ya? ¿Cuáles eran? Pregunta de examen. Succión, prensión y palmatometoniano. Entonces, esos ya se llaman reflejos de liberación frontal, reflejos primitivos, o muchas veces habrán escuchado y te dicen el paciente está frontalizado, ¿ya? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si me da el infarto justo en el giro frontal superomedial? Puede haber incontinencia urinaria y disautonomías. Si tengo un infarto en el cingulum, va a tener amnesia, porque el cingulum es parte de lo que llamamos el circuito de Papez que vimos en el tema de memoria. Muy bien, si tengo un infarto en el área subcallosa, superomentoniana, ya en la parte más prefrontal, vamos a hablar de los síndromes prefrontales, abulia, apatía, problemas para poder discernir entre lo bueno y lo malo y demás, ¿no? Por eso nos dice que hay abulia, puede haber desconcentración, perseveración. Muy bien, si me lesiono el cuerpo calloso, porque recuerden que la arteria pericallosa también depende de esta arteria, va a haber una desconexión interhemisférica. Eso sí es muy grave, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, al final y al cabo, cuando tenemos una lesión que compromete la arteria cerebral anterior, puede haber hipoestesia o puede haber disminución de fuerza, pero a predominio crural. Puede haber problemas sensitivos, motores, como estamos diciendo, puede haber problemas de apraxia para la marcha, y si te lesionamos la parte prefrontal, síndromes prefrontales, ¿no? El otro día hemos visto, ¿con quién hemos visto? El chico con síndrome prefrontal en la práctica. ¿Recuerdan el que ¿no? El señor que le cayó un árbol y desde ese día, sí, es que él tuvo un accidente y le cayó un árbol, no fue un infarto, pero tuvo una hemorragia. Entonces el señor justo se lesionó su prefrontal y ahora ya es una persona que no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Ya no quiere a su hijita, y su hijita era, digamos, su engreída, ¿no? Ya no la quiere, la maltrata, le trata mal, no difiere, ¿no? Dice que el otro día salió a la calle y le pegó a un señor, o sea, ya es una secuela, ¿ya? Entonces, lesiones en la parte prefrontal, no se olviden que nos altera la función ejecutiva y la conducta. Muy bien, entonces eso es el síndrome de la arteria cerebral anterior. Ahora vamos a ver el síndrome de la arteria cerebral media, que es, digamos, de las más famosas, ¿no?
Las más severas, ya estamos diciendo, son las izquierdas, porque esas nos van a dar afasia, ¿ya? Entonces, la arteria cerebral media, como ustedes pueden ver, va a dar irrigación a gran parte del lóbulo temporal, pero también al lóbulo frontal. Entonces, este es un corte coronal. Si ustedes pueden ver, la arteria cerebral media, es esta de acá, tiene estas ramas que se llamaban las arterias lenticulo-estriadas, mediales o laterales. Son muy importantes porque son las que afectan, son las que dan irrigación a los ganglios basales. Si te infartas justo este cachito que es chiquito, te va a coger cápsula interna y te va a dar una lesión grande. Si para tu mala suerte sangra, peor, ¿ya? Entonces, estas son una de las principales zonas donde hay más lesiones. Pueden ser infartos muy chiquitos o sangrados muy chiquitos, pero dan mucha sintomatología. ¿Por qué? Porque está la cápsula interna. ¿Por qué brazo pasaba la vía piramidal? Posterior. Ya. Entonces, acá tenemos todo el territorio, todo lo rojo o rosado es el territorio de la arteria cerebral media, ¿ya? Y sus ramitas a los ganglios basales. Este es otro punto bien importante. No sé si ustedes han escuchado cuando hablamos y vemos las angios, decimos, la arteria cerebral media tiene porciones. ¿Han escuchado? Hemos dicho M1, M2, M3, M4. A veces decimos eso en lo que estamos haciendo en las charlas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? La arteria cerebral media, como ustedes pueden ver, se mete por la parte temporal y puede tener un segmento M1, M2, M3 y M4. M1 es esta parte horizontal, ¿ya? M2 es cuando entra a la ínsula, así da esta vueltita, M2, en la ínsula. M3 es la parte opercular, acá, o sea, como decir lo que está subiendo. Y M4 son las ramas corticales, superiores o inferiores. Nunca se olviden esto. Si tu paciente, se supone que la arteria está viniendo de acá, ¿no? ¿Dónde está? Tu arteria está viniendo acá. ¿Dónde creen que sea más severa la obstrucción? ¿En M1, M2, M3 o M4? ¿Dónde? M2. ¿2? ¿Dónde creen? A ver, ¿quiénes votan por uno? Voten, a ver, levanten sus manos. ¿Por qué? Porque está más cerca, pues es la parte más proximal, ¿no es cierto? Entonces, si yo me lesiono acá, ya se tapó todo para arriba, ¿no? Ya se tapó todo, ya no hay M2, M3. Entonces, cuanto más distal, rama más distal es, la lesión es menor. Entonces, el problema es que esos infartos grandes que ustedes han visto que está así todo horrible, esos infartos generalmente son por segmento M1. Se tapó todo, ya ni sube ni baja nada de sangre, ¿ya? Entonces, esos son infartos generalmente cardioembólicos, ¿ya, chicos? Entonces, segmento M1, M2 cuando entra a la ínsula, M3 cuando asciende y M4 cuando se va a las ramas superiores o inferiores. Muy bien. Ahora, si nuevamente vemos, esta es la cerebral media y todas sus arterias, lo que tenemos que ver es la relación que tiene con las funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el área de Broca, a ver, es frontal, ¿no es cierto? El área de Broca. ¿Qué te permite el área de Broca? Hablar, la fluidez del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando hay afasia de Broca, el paciente no habla, pero te entiende, ¿de acuerdo? Entonces, el área de Broca también tiene que ver con territorio de la arteria cerebral media. Muy bien, tenemos acá la corteza motora. Miren, semejante arteria le va a ir rama, ¿no? Ahí tenemos la rama de la arteria rolándica, mire, que justo divide la parte anterior que es motora de la parte posterior que es sensitiva. Si te da un infarto acá, ya fuiste, pues te va a dar una hemiparesia, ¿no? Con hemihipoestesia. Entonces, la cerebral media también influye en la parte motora y en la parte sensitiva. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Corteza sensitiva ya hemos visto. Allá, la parte de Wernicke les encanta, ¿no es cierto? Todo esto es el área de Wernicke, que es temporal, ¿ya? Entonces, ¿de qué arteria depende? De la arteria parietal posterior, que es rama de la arteria cerebral. Si me tapo acá, me va a dar una afasia de Wernicke, ¿de acuerdo? ¿Cómo es una afasia de Wernicke? De comprensión. De comprensión. O sea, el paciente habla lo que sea, pero no te entiende nada, ¿no es cierto? Tu paciente, ¿no? Esos pacientes, tú te acercas, no sé si han visto alguna vez. El paciente está sentado en su cama, así tranquilo, te saluda todavía, ¿no? Te saluda, te ve. Entonces tú le empiezas a decir, señor, buenos días, ¿qué molestia tienes? Todavía te contesta, buenos días, porque es como algo repetitivo. Tú le empiezas a preguntar algo y ya contesta cualquier cosa.
Y tú dices, ¿me está entendiendo o me está hablando otra cosa? Y luego le preguntas y te está hablando de otra cosa. Te dice, sí, voy, trabajo, entro, quiero comer y no sé qué. Hasta ahí tú dices, a ver, otra vez. Vuelves a intentar, señor, levante la mano, cierre los ojos, no entiende ninguna orden. Pero puede empezar a hablar de lo que sea, ¿ya? Pero no comprende nada. Eso se llama afasia de Wernicke. Entonces, toda esta lesión en la parte temporal, si compromete el área de Wernicke, te va a dar una afasia de Wernicke, ¿ya? Miren, acá está el área auditiva, que casi nunca hablamos de él. Está anterior a la parte del área de Wernicke, es muy chiquito. También depende de la arteria cerebral media, ¿sí? Y solo para recordar, acá tenemos el área visual bien occipital, pero esto depende de la arteria cerebral posterior. Muy bien. ¿Qué me estoy olvidando? Allá. Acá hay algo importante, chicos, que son las radiaciones visuales o radiaciones ópticas, ¿no? Ahí, después de que la vía visual pasa hacia la parte posterior, las radiaciones visuales van desde la parte temporal y llegan hasta la parte occipital. O sea, los lóbulos temporales en sí no es que interpretan la imagen, pero por ahí va el camino de las partes visuales. Por lo tanto, si yo tengo una lesión que sea extensa en la parte temporal, no va a ir esta radiación óptica o visual hacia la parte posterior. Por lo tanto, mi paciente también puede tener hemianopsis, ¿ya? Porque hay lesión, como decir, en el camino, hasta antes de llegar al lóbulo occipital. Muy bien. Entonces, esto es la manifestación clínica de una lesión de la arteria cerebral media. ¿Qué pasa si tuve una lesión, pero en la parte, en la división superior de la arteria cerebral media? Lo que voy a tener es hemiparesia facio-braquial contralateral, o sea, con compromiso de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que todo esto es lo cerebral, todito esto. Pero si justo me agarré la parte superior, o sea, sería como un M3 tal vez, voy a tener hemiparesia facio-braquial contralateral. Y puedo tener afasia de Broca si me lesiono el lado dominante, o sea, en la parte izquierda. ¿Sí? ¿Comprendido? ¿No es cierto? Comprendido. Muy bien, entonces solo es arriba. Si mi hemiparesia, debilidad es el miembro inferior, ¿qué arteria era? Cerebral anterior. Pero ¿qué pasa si ya también se me obstruye la división que va para abajo, ¿no? Si se me obstruye ya también acá la división que va para abajo, la clínica es diferente, porque ya también nos vamos a mencionar un poquito más la parte temporal. Entonces, estos pacientes ya no van a tener una hemiparesia, sino lo que van a tener es hemianopsia homónima contralateral. ¿Por qué motivo? Porque estamos diciendo que las radiaciones ópticas van por el lóbulo temporal, ¿sí? ¿Qué más va a haber? Afasia de Wernicke. ¿Por qué? Porque se va a lesionar parte del lóbulo temporal, pero tendría que ser del lado izquierdo, ¿no es cierto? Si es el derecho, no pasa nada con el lenguaje. Muy bien. Y va a haber hemipoestesia contralateral también, ¿ya? Entonces, esto es la sintomatología de la división de la, o sea, si hay una obstrucción de la división inferior de la arteria cerebral media. Muy bien. ¿Y qué pasa si tengo una obstrucción central, de la rama central de la arteria cerebral media? O sea, estamos acá, ¿ya? Lo que hemos dicho es división superior, división inferior. ¿Qué pasa si se tapa acá en el segmento M1? Eso es lo más catastrófico, ¿no? Que pasa en el tema de ACVs. Es un infarto grande, ¿no? Todo, miren, todo se ha lesionado la parte frontal, parietal, temporal, ¿no? Son esos infartos que vemos unas manchas así gigantes, ¿no? Eso es un infarto maligno. Entonces, la oclusión de la rama principal o del segmento M1 nos va a dar una hemiparesia facio-brachioplural, ¿ya? O sea, todo el cuerpo. Obviamente, facio-brachioplural y nos va a dar afasia. Afasia de las severas, ¿ah? Porque te va a agarrar área de Broca y área de Wernicke. O sea, es una afasia generalmente global, ¿ya? Entonces, esto es lo peor que puede suceder, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el síndrome de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior hemos dicho que irriga el lóbulo occipital y que esto está muy asociado al tema visual. La arteria cerebral posterior obviamente también tiene muchas ramas. Tenemos la arteria temporal posterior, temporal anterior, las arterias calcarinas, que son las más importantes con el área visual, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, esta es la vista inferior, o sea, cuando estamos viendo debajo del cerebro, y nos muestra todas las ramas de la arteria cerebral posterior. ¿Qué estructura es esta? Mesencéfalo, ¿no? Porque parecen las orejas de Mickey Mouse, ¿no es cierto? Es el mesencéfalo. Entonces, miren, acá viene la arteria cerebral posterior. Tiene un segmento
segmento P1, P2 y P3. P1, P2A y P2P. Más que se aprendan los segmentos, lo que tienen que saber es lo que digo, ¿ya? Para saber qué lesiones va a generar. Por ejemplo, tenemos parte de las arterias tálamo perforantes. Eso es importante, chicos, ¿ah? Paciente con infarto de tálamo. ¿Qué raíz, qué rama fue alterada? Cerebral posterior. Uno diría, ¿no? Cerebral media, porque está ahí todo metido en la mitad, pero no. Esta es una rama. Arterias perforantes del tálamo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más nos importa? Que también tiene que ver con hipocampo, ¿ya? Arteria hipocampal. Tiene también que ver, estos son ya las arterias temporales, y la arteria calcalina, que es la que irriga sobre todo el área visual. Muy bien. Entonces, nuevamente tenemos nuestro cerebro y esta es la parte occipital, ¿ya? Entonces puede haber diferentes manifestaciones clínicas de acuerdo a dónde esté la lesión. Por ejemplo, si tengo un infarto talámico, que ya hemos dicho que son por las arterias perforantes, ¿qué síntomas va a tener el paciente? ¿Para qué sirve el tálamo, chicos? ¿Qué hemos estado viendo? ¿Qué pasa por el tálamo? ¿Qué vías? ¿Qué vías? Vías sensitivas. Entonces, si se lesiona mi tálamo, obviamente voy a tener problemas en la sensibilidad, ¿no? Eso es lo primero que se me tiene que ocurrir. Entonces, el paciente puede hacer dos situaciones. La primera es que haya una pérdida completa sensorial, una hemihipoestesia contralateral, pero te va a agarrar prácticamente todas las vías, ¿no? Todos los tipos de sensibilidad, porque el tálamo es como si fuera un peaje donde pasa todo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que eso sí es más catastrófico, es que esta lesión o este infarto puede hacer que haya una malinterpretación del estímulo y empieza a haber un dolor talámico, ¿ya? Hemos hablado sobre eso. Hay pacientes que tienen infarto y a pesar de alterar la sensibilidad, empiezan a tener un dolor horrible en la mitad del cuerpo, chicos, pero es un dolor neuropático. Un dolor tipo ardor, quemazón, adormecimiento, muy, muy intenso. Esto se llama el síndrome de Deire-Rossi, dolor talámico, ¿sí? Hay pacientes también que tienen infartos y que al inicio como que no tienen mucha molestia, pero justo vemos su lesión en el tálamo y realmente días después o semanas después les aparece mucho dolor. O sea, no solo es una hemihipoestesia, sino que hay dolor neuropático. Entonces, primera manifestación, si tengo una obstrucción de la arteria cerebral posterior y justo se me tapó las arterias talámicas, voy a tener hipoestesia contralateral o dolor talámico, síndrome de Deire-Rossi. ¿Y qué pasa si soy tan mala suerte y se me tapan los dos tálamos? Eso se llama el síndrome de Percheron. Esa pregunta en el enano, aunque no crean. ¿Sí? Síndrome de Percheron. Cuando hay una lesión bitalámica. Tiña, el paciente ya no siente nada, pues imagínense los dos tálamos. Esto era muy extraño porque cuando hubo el COVID, empezó a haber muchos de esos tipos de infartos de Percheron, de ambos tálamos. Imagino que el tema inflamatorio habrá tenido que ver, pero bueno, por ahí apareció eso, ¿ya? Muy bien, ¿qué más puede suceder si tengo un infarto occipital y me va sobre todo en la parte que está el área visual? Vamos a tener hemianopsias, ¿no? Hemianopsias. Y no hay otro síntoma más, o sea, solo es un tema visual, nada más. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un infarto en la parte temporooccipital? O sea, me coge parte del temporal y nada más. Entonces acá, estos son lo que llamamos los infartos silentes. Nadie se va a dar mucha sintomatología porque el lóbulo temporal en la parte posterior no tiene temas con la memoria, pero nada más. Entonces, ¿qué puede suceder con estos pacientes? Puede haber una pérdida súbita de memoria o puede haber muchas veces estar asintomático, ¿ya? Entonces, estas son las áreas de los infartos silentes que se producen en el lóbulo temporal mesial o en el lóbulo mesial del lóbulo temporal, ¿ya? Muy bien. Y hay algo más, digamos, complicado, ¿no? Cuando hemos visto en la parte de semiología hablamos de los síndromes alternos, ¿de acuerdo? Los síndromes alternos son lesiones que se producen, una parte te coge la vía piramidal y te coge el tronco encefálico, ¿no? Por lo tanto va a haber síntomas piramidales u otra manifestación añadido a sintomatología de pares craneales. Entonces, si nos lastimamos, si nos lesionamos, disculpen, en esta parte del mesencéfalo, podemos tener un síndrome de Wheeler, ¿sí? El
El síndrome de Weaver, entonces, es un síndrome dependiente de la arteria cerebral posterior, ¿ya? ¿Qué tenemos? En el síndrome de Weaver hay un infarto que compromete parte del cerebelo. No, disculpen, del cerebro. Hay compromiso del tercer páramo craneal, ipsilateral, y hay una hemiparesia contralateral, ¿ya? Entonces, un síndrome de Weaver es un síndrome alterno que se da por lesión de la arteria cerebral posterior. Muy bien. Y acá, bueno, ya no les he puesto síndromes alternos, chicos, pues es bien difícil, ya eso ya no lo vamos a tocar, pero con que sepan que existen, que si alguna vez mi paciente tiene hemiparesia y tiene un tercer par, un cuarto o un sexto par, al menos pongan que es un síndrome alterno, ¿no? Ya hay que se encarguen de qué decir, y es circulación vértebro-basilar, ¿ya? Entonces, los síndromes del territorio cerebeloso y basilar comprenden las lesiones de cerebelo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, que nos van a dar síndromes alternos, que hay un montón, ¿no? Generalmente se expresa con un síndrome alterno, es decir, un compromiso de algún par craneal que corresponde al mismo lado de la lesión y una hemiparesia o hemipoestesa del lado opuesto, ¿sí? También puede observarse síntomas cerebelosos, si afecta obviamente alguna de las ramas cerebelosas, y estas van a ser homolateral a la lesión. Como los infartos posteriores sí tienen una clínica un poquito distinta, aparte que del tema súbito neurológico, puede haber cefalea, náuseas, vómito y puede haber vértigo, ¿ya? Sobre todo cuando son síndromes cerebelosos. Entonces, si sería una lesión cerebelosa, ya para repetir lo mismo como 1000 veces creo, ¿qué cosa tendría que tener mi paciente? Ataxia a la marcha. ¿Qué más? Dismetría, o sea, no coordina. ¿Qué más? Disadiadococinesia y disartria, ¿ya? Entonces, eso típico de un infarto posterior, ¿sí? Y si tenemos, así ya es algo muy severo, una oclusión completa de la arteria basilar, el paciente puede entrar en cuadriplegia y se muere. ¿Por qué se moriría el paciente? Porque ahí está el SARA. El SARA, exacto, el sistema reticular ascendente va por el tronco. Entonces, si yo tengo una lesión grande del tronco, si me infarta todo el tronco, ahí fuiste, ¿ya? Entonces, en resumen, chicos, los infartos de tronco encefálico son peligrosos, muy peligrosos. Son chiquitos, pero son muy peligrosos, ¿ya? Muy bien, creo que con eso hemos acabado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí de síndromes vasculares? Ya, entonces ya para cerrar este tema, porque este tema en neurología sí es bien importante, sospechamos en un evento vascular o en un síndrome vascular en cualquier paciente que tenga un déficit neurológico focal agudo. O sea, de un momento a otro se me fue la acción, perdí el habla, no puedo hablar, se me cayó la boca, se me paró mi cuerpo. O estoy muy inestable, de forma súbita, nunca se olvide. Los síndromes vasculares pueden ser de dos tipos, hemorrágicos y isquémicos. ¿Cuál es la única manera de diferenciar eso? Tomografía, la única manera, clínicamente no se puede, tomografía, ¿ya? Y debe ser inmediato. La sintomatología va a depender del área en el que esté la lesión, según qué territorio vascular esté comprometido, ¿sí? Si el déficit neurológico duró minutos y menos de 24 horas, ¿cómo se llama? Un TIA, un ataque isquémico cerebral transitorio, que se debe de comprobar con una neuroimagen de que no haya lesión. Si yo tengo una clínica de TIA, pero en mi tomografía veo una lesión, ¿sigue siendo un TIA? No, ya es un infarto menor, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia de TIA, o sea, la definición es que es sintomatología neurológica transitoria en menos de 24 horas en ausencia de lesión cerebral demostrada por una neuroimagen, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Las escalas, la escala de FAS y Cincinnati son escalas prehospitalarias que nos permiten detectar, digamos, antes de llegar al hospital los síntomas, pero en la emergencia tenemos que hacer la escala de NIS, ¿no es cierto? Que a propósito tienen que sacar su certificado, ¿no? Ya, la escala de NIS, chicos, como ustedes han visto, es solo, o sea, es semiología pura y nos permite para ver, ¿para qué sirve el NIS? ¿Qué? Para trombólisis, sí. ¿Para qué más? Seguimiento al tratamiento. Seguimiento al tratamiento y para la severidad. Eso es importante, ¿ya? Nos permite ver si un ACV es leve, moderado, severo. Nos permite ver si está empeorando tu paciente y es un criterio de trombólisis. No absoluto, pero sí lo usamos como criterio, ¿ya? Muy bien, chicos.